Atentos, atentos, pueblo de Dios. Persecución. Persecución es la palabra que resuena en mi espíritu. Preste mucha atención a este video, ya que algo muy fuerte, muy grave está por suceder. Pueblo de Dios, no te vayas del video. Espera hasta el final. Espera hasta el final, que algo grande Dios va a hacer contigo. Dios te va a hablar muy fuerte. Este juicio que se viene, algo se trae. Bendiciones. De cómo la mano de Dios me protegió. Todo lo que estás viendo aquí fue tomado en los alrededores del lugar donde iba a ser la cruzada. Estaban haciendo brujería, estaban haciendo satanismo y maleficios para que no se dé lo que ya Dios tenía preservado: sanidades, milagros, profecías y un don de ciencia muy tremendo en el Señor. Prepárate, porque lo que vas a ver a continuación te dejará boquiabierto. Te recomiendo que ores antes de ver esto si no estás preparado, porque será testigo de cómo la mano en acción de Dios protege, cuida y respalda a un verdadero profeta. Sin más, comenzamos. Shalom Uraja. Muchas veces he estado al borde de la muerte, pero lo que me pasó en México rebasa los límites de lo que antes me había pasado. Bien, he vivido muchas cosas fuertes en la vida. Bien, he estado en campañas y en cruzadas donde también han intentado acabar con mi vida. Pero lo que me pasó en Catemaco, Veracruz, te va a dejar impactado. Quédate hasta el final y escucha el testimonio de cómo intentaron matarme. Mucha gente escuchó acerca de esta noticia y se preguntaban si era verdad, si era solo un rumor, si es cierto que habían intentado matarme, si es cierto que habían intentado silenciarme. Y claro que sí, es así. Todo comienza cuando fui a Veracruz, a Catemaco, porque el Señor me dijo: llegó el tiempo de ir a México. Había sido invitado a México desde el año 2013, pero simplemente no podía ir porque el Señor no me dejaba ir. Pero cuando me invitaron a Catemaco, Veracruz, Dios me dijo: ahí es donde te voy a llevar. Invitaron a un estadio de béisbol, a una cruzada. Y al llegar, el Señor ya me había dicho: cuando llegues, irán brujos y mandarán sicarios para quitarte la vida. Yo sabía que lo que Dios me habla se cumple. Y llegué un poco a la perspectiva a México, un poco despierto. Siempre unas personas que me acompañan, que son mis amigos Miguel y sus familiares, llegaron a recibirme. También el coordinador de la campaña, el pastor Jaime, lo cual los tengo como testigo de lo que estoy a punto de contarte. Comienza el primer día de la campaña conmigo, sábado, donde llegan brujos, donde llegan 2 hombres y una mujer, sicarios enviados a quitarme la vida. Yo estoy en el campo predicando cuando escucho la voz de Dios audible que me dice: vinieron a matarte, aquí hay brujos, y me menciona cuántos brujos había, y aquí hay sicarios, vinieron a quitarte la vida y son 3. Así mismo me lo dijo Dios. Mira para allá. Yo miro detrás de mí, pero para serle sincero, no pude ver nada. Es aquí cuando noto que el pastor coordinador de la campaña, el pastor Jaime, le da una orden al pueblo para que me rodee a los sugieres. Y los sugieres comenzaron a rodearme rápidamente porque estaban viendo lo que estaba pasando. Me di cuenta, hermano, que 2 hombres primero buscaron acercárseme con pistola, pero no pudieron acercárseme. Tenían pistola, no pudieron acercárseme. Yo sí noté a uno que le noté la pistola cuando quiso acercárseme, pero no pudo, se quedó como pasmado. Esto me recordó las cruzadas de Luis Urbáez, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo mandaba sicarios para que lo mataran, pero ellos se quedaban así mismo, como estatuas, como piedras, petrificados. Noté que el primer hombre se quedó petrificado. Luego yo subí a la plataforma porque estaba abajo. También fue detrás, fueron 2, ahí sí los vi. Fueron detrás con pistola en mano, se estaban escondiendo detrás de un camión, me estaban vigilando así con unos ojos llenos de odio, pero no pudieron hacer nada. Se fueron, yo bajé de nuevo de la plataforma porque esa es mi forma de ministrar. Bajé de nuevo de la plataforma, hermano. La gente me estaba rodeando, estaba rodeado de personas. Yo le decía: no me rodeen tanto, por favor. Pero sé que Dios permitió esa forma también, hermano, para que no puedan pegárseme.
Después le dieron la pistola a una mujer porque eran dos hombres y una mujer. La mujer se acercó, pero tampoco pudo hacerme nada. No porque la gente me estaba rodeando, porque antes yo estaba desprevenido, normal, hermano. Atrás todo ese espacio estaba libre. Bien que podían meter la mano y dispararme como sea. Le han disparado a presidentes, le han disparado a gobernadores. ¿Y usted cree que no lo iban a hacer conmigo? Había mucha gente en el estadio el primero, pero el segundo día había más gente. ¿Por qué pasó esto? Voy a ser sincero. La élite quiere eliminarme. Casi a diario recibo amenazas de personas que vienen de parte de la élite porque sé que yo le estoy tocando sus intereses. Casi a diario. Por ejemplo, como vas a ver en pantalla, o como ya viste, una persona me escribió de Bolivia diciéndome que está esperando que yo llegue para quitarme la vida. Dijo que se colará entre la gente y que me va a quitar la vida. Literalmente el tipo acaba de amenazarme en comentarios en un en vivo de YouTube. Lo fuerte es que yo no le temo a esto. Y vamos a ver si el Dios que yo le sirvo es de palo y de madera. A ti que hiciste ese comentario, te invito a que te pongas en primera fila en la cruzada que tendré el próximo año en febrero en Bolivia. Te invito a que te pongas en primera fila y vamos a ver cuál es el Dios que responde con fuego. Tú intentarás accionar tu arma y yo oraré a Dios para que ahí mimito donde tú estás se acabe el relajo con los profetas y caigas boca arriba, para que sepas que los profetas de Dios no son relajo. Estos sicarios lo envió el brujo mayor de Catemaco, haciéndole caso a la élite. Primer punto, porque Dios me llevó aquí para comenzar un avivamiento. Cuando comencé la cruzada, le di una palabra a la presidenta de México que luego usted va a ver por ahí en las redes sociales, donde el Señor me dijo, dile a esta mujer que deje al pueblo de Dios en paz, que tiene un plan para meterse con la iglesia, que tiene un plan para meterse con mis hombres y mujeres, mis hijos y mis hijas. Dile que digo yo que deje mi pueblo en paz para que no se las vea conmigo, porque le voy a comenzar a sacar casos de corrupción que ella tiene escondida para que Estados Unidos le ponga el radar, si no deja el pueblo de Dios. Solté una palabra donde dije que Catemaco no le pertenecía a los brujos y que el poder lo tenía Dios. Ya habían brujos aquí, hermano, haciendo rituales atrás, a lo último, pero no pudieron. Yo sentía los dardos, hermano, cómo me pasaban, literalmente, hermano. Me enviaron un dardo en la cruzada para que me dé un derrame cerebral. En una lo sentí, hermano, pero nada más vi cómo me pasó, porque es que la brujería no puede llegarle a un hombre de Dios. La brujería no puede contra un hombre de Dios que está consagrado. ¿Acaso Acab y los profetas de Baal pudieron contra Elías? Pues ustedes están frente, hermano, a un hombre con una unción, hermano, de parte de Dios genuina. Esta gente está dispuesta, escuche, habías mandado a sacar cristianos, habían mandado a matar predicadores en campañas. Usted sabe que México es bien peligroso. Y le digo algo, se equivocaron. Sacaban a los cristianos en Catemaco, lo amenazaban para que no den campaña. Porque todo el que conoce la ciudad de Catemaco sabe que es una ciudad de brujos. Es donde se hacen las reuniones de satanistas y de brujos más fuertes después de Haití. El lugar con más brujería y satanismo después de Haití se llama México, Catemaco, Veracruz. Y después está la montaña del Sorte en Venezuela. Pero las reuniones mundiales se hacen en Catemaco. Es una ciudad que fue consagrada al espiritismo, al satanismo y a la brujería. Pero cuando Dios me llevó ahí, me llevó a decir que no, que soy profeta de Jehová y que los brujos no tienen poder. Por eso, hermano, ya habían sicarios ya, porque la élite, lo que pasa con esto es que el Señor me ha dado profecías mundiales, voy a ser claro, que se han cumplido, revelando los planes de la élite. Satanás se le aparece, hermano, a la gente de la élite y le dice, mire, esto es lo que van a hacer el año que viene. Hagan esta agenda, esto y esto y esto. Por eso usted ve, hermano, que sale la revista Economist, The Economist. La agenda, hermano, no es que vaticinan ni profetizan nada a los Simpsons. Es que pertenecen a la élite y hay agendas y usan los medios sociales para burlarse de ti en tu propia cara. ¿Y qué pasa con esto? Que ponen esa agenda que se la da Satanás. El año que viene harán esto y esto y esto. Entonces, antes de que se manifieste eso, ya hay un profeta que Dios le revela las cosas y sale diciendo lo que ellos van a publicar. Entonces yo me adelanto a lo que ellos van a publicar y profetizo porque Dios me revela sus planes secretos como hacía con Eliseo y el rey de Siria. Entonces yo estoy afectando sus intereses porque al yo adelantar lo que ellos van a hacer, es como una canción que la filtra, hermano. Usted va a meter a ese artista en problema. Usted va a meter a esa disquera en problema. Entonces eso es lo que hago yo de parte de Dios. Le arruino los planes en el mundo espiritual, diciendo lo secreto, lo oculto de la agenda satánica que tiene la élite. Por eso mandaron a matarme en México y por eso me llegan amenazas de todos los países donde voy, donde intentan, hermano, hacerme algo, pero no pueden.
Dice la Biblia que Pablo fue usado por Dios para liberar a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer fue libre. ¿Y usted cree que los dueños de esta mujer, usted cree que los patrones, que los jefes de esta mujer le agradecieron a Pablo? Gracias porque liberaste. No, señores. Dice que ilegalmente hicieron que lo metieran preso porque eran gente de la élite, tenían poderes. Encarcelaron ilegalmente sin un expediente a Pablo. Dice que pagaron para que lo metieran en la cárcel del más adentro. Eso es ilegal. Pero como ellos son la autoridad, pero como ellos son la élite, nadie puede contra ellos. Yo estoy claro que esta gente pudo matarme en México y esto sí iba a quedar así porque lo hizo la élite. Iban a aparecer, no, con un ajuste de cuenta mentira del diablo. Lo bueno es que ustedes se chocaron contra un profeta genuino, contra un profeta de verdad, brujitos, y no pudieron matarme. Escuchen bien, porque no podrán ponerme un dedo encima y volveré a México otra vez. Y sabrán que hay profeta en este video, porque voy a decir algo muy importante a continuación. ¿Sabe qué? A mí quien me llamó fue Dios, no el hombre. Yo vi a Satanás en esa cruzada y lo vi a lo lejos con su espíritu de muerte. Y sé que algo iba a pasar. Cuando sigo ministrando en un hermano, se puede notar en el video que como que de repente yo hago silencio, porque fue que escuché, se me cae el semblante, porque escuché la voz de Dios que me dijo, hay sicarios que vinieron a matarte y brujos también que están haciendo brujería aquí, satanismo, para que la cruzada no fluya, para que no fluyan los milagros. Yo le invito a que entre a TikTok, a que vaya a mi cuenta de Instagram y vea usted mismo por sus propios ojos la cantidad de milagros que Dios hizo en esa actividad. Los sordos oían, ciegos veían, paralíticos caminaban. Los brujos estaban enojados porque por primera vez, hermano, un profeta extranjero había llegado a este lugar. Bueno, me dijeron que también un varón llamado Héctor de la Cruz, el pastor me confesó, usted y Héctor de la Cruz impactaron aquí. Cuántos milagros, cuánta unción, cuánto poder. La gloria y la honra, hermano, se la doy a Dios. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo, a la élite no le conviene que la gente sea libre. Por eso esta gente intentó matar a Pablo, lo golpearon y a Silas y lo entraron en la cárcel del más adentro. Porque aunque Pablo liberó a esta mujer, a la élite no le conviene que los ojos de la gente sean libres. A la gente le conviene que la gente siga como está. A la élite le conviene que la gente siga, que la gente se deje engañar a pan y a circo mantenerlos. Porque no les conviene que profetas como yo abran los ojos de la humanidad, hermano, por la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que toda la tierra será lleno del conocimiento de Dios. Entonces mi trabajo como profeta es llevar la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Como ya habrás visto, montañas llenas de brujería aquí, altares a la Santa Muerte, sacrificios de animales, sacrificios humanos. Le estoy diciendo que yo me metí a la boca del lobo. Antes de yo ir a Catemaco, mucha gente comenzó a decirme, no vayas aquí, es un lugar muy peligroso, te vas a encontrar en un gran problema. De hecho, me llegaron amenazas y me dijeron, vamos a ver si de esta sales vivo. Se lo confieso, hermano, porque yo publiqué el flyer, lo publiqué en mi cuenta de YouTube, lo publiqué en Facebook. Y en YouTube una persona me dijo, vamos a ver si vas a salir vivo de esta. Hubieron gente que me dijeron, vas a quedar en vergüenza, no vayas. Ese sitio de brujo, de satanista. Ni la iglesia por ahí no se mete mucho, varón, respeta, me dijeron. Yo le dije, cállese, usted está hablando con un profeta de verdad, genuino, que donde quiera que llega deja un rastro de bendición o de muerte, pero por donde Dios me permite pasar a mí, las cosas no pueden seguir iguales. Yo me he bajado de tarima y he dicho, veo un ataúd en esta casa, y bajándome de esta actividad, de esta plataforma, sabrán que por aquí pasó profeta, porque en esa casa veo un ataúd color blanco, hermano, y cuando me bajo, al otro día, profeta, se murió una persona en la casa que señalaste. Porque las cosas las hace Dios, primer punto. Segundo punto, los profetas falsos que están acostumbrados a profetizar disparates que nunca suceden. Eso sí, hermano, no vaya por aquí hasta se devuelven en aviones. Como me dijeron el caso de un pastor muy conocido, que quizá ustedes lo conocen, pero no voy a mencionar su nombre, que iba para un lugar y se devolvió en el avión porque le dijeron, mire, esto es muy peligroso. Y parece que cogió miedo y se fue. Yo no le tengo miedo a los brujos tienen que tenerme miedo a mí, porque mayor es el que está conmigo. Y cuando llegamos a un lugar, no llegamos a hacer mueca, y lo he demostrado, que Dios está conmigo para su gloria. ¿Qué pasó aquí, hermano? Los sicarios quedaron petrificados, no se me pudieron acercar, no pudieron accionar el gatillo. Yo estoy seguro que el que los mandó, los castigó.
el que los mandó, estos sicarios se metieron en problemas. Porque el que lo mandó, le dije que le iba a decir aquí porque Dios me mostró quién fue. Yo le dije a usted, hermano, que esto es Grande Liga. Fui a Veracruz a una misión de parte de Dios y ese estadio tembló. Cuántas sanidades, cuántos milagros. Y le dije a usted que Dios me había mostrado quién fue. Y Dios me dijo, a esa persona, el que mandó los brujos y el que mandó a esa persona a hacerte daño, lo conocen como el brujo mayor de Catemaco. Él mandó gente a preguntar antes de la cruzada y le pregunté, pastor, por si acaso aquí viene una persona así, cuando usted estaba organizando. Y preguntaron dijeron que quién era el predicador. Y lo conocen como el brujo mayor. Su nombre se llama Unicornio, Unicornio Negro. Esta persona, este endemoniado, mandó a estos brujos a hacer guerra a la campaña. Mandó a esta gente, hermano, para querer hacerme daño. Pero te voy a decir algo, varón. Vive Jehová como profeta de Dios que soy. Que te lo digo en el espíritu para que aprendas a respetar los hombres y las mujeres de Dios. Y para que aprendas a dejar de hacerle guerra al pueblo de Dios. Vas a morir seco en una cama. Vas a morir en los huesos. Ve un cáncer que te va a tomar. Para que aprendas a respetar a los hombres y las mujeres de Dios. Vas a aprender a respetar. A ti te dicen el unicornio negro. Y sabrás que estoy hablando. Palabra de Dios. Sabrás que estoy hablando. Y ningún demonito de eso va a poder socorrerte hasta que no te arrepientas y te confieses a Cristo como tu suficiente Salvador. ¿Sabe por qué? Por haberte querido levantar contra el profeta. Él y otros más. Porque nada más, hermano, no, él fue la cabeza. Él fue lo que Dios me mostró. Pero hay otros más. Aquí, hermano, hay un lugar que se conoce como la Cueva del Diablo en Catemaco. Ya como usted habrá escuchado, hermano. Y aquí, hermano, hacen sacrificio de infantes. Todo, hermano. Una persona me dijo, tú eres muy valiente que estás aquí, varón, aquí. Yo vine nada más porque sabía que tú ibas a venir, pero yo no entro. Porque, hermano, ese estadio, había mucha gente. De todas las, siempre cuando yo voy a las actividades, hermano, a predicar en una campaña, en una cruzada, llegan gente de todos los lugares del país. De otro país, hermano. Ya había gente de Guatemala, de Venezuela. Por tierra se fueron, otros cogieron avión, hermano. De todos los estados de México había gente. Ahí ese estadio estaba así de gente. Usted va a ver los videos, hermano, de cuántos milagros, de cuántas sanidades. Un nivel profético muy fuerte, de don de ciencia terrible. ¿Sabe qué es lo fuerte, hermano? Lo fuerte es que cuando Dios te lleva a un lugar, Dios se encarga de respaldarte. Lo digo y lo diré, señores, a mí nadie me va a detener, a mí nadie me va a callar. Yo seguiré hablando la palabra de Dios. Yo seguiré llevando el mensaje profético a las naciones como el Señor me lo asignó. Yo seguiré diciendo lo que Dios me hable y seguiré comunicando como atalaya a las naciones para que no digan que Dios no habló. Todo esto, hermano, sucede a raíz, repito, de que la élite quiere silenciarme porque soy un problema, soy un estorbo, genero pérdidas para ellos. Porque cada vez que sale un video mío profetizando y declarando lo que viene, hermano, yo le estoy exponiendo los planes a ellos y ellos se están perdiendo porque yo estoy informando, yo estoy alertando del peligro a las naciones. Mis videos están siendo doblados para todo el mundo, los 4 continentes. Yo ahora voy para Japón la semana que viene. Tengo una gira en Japón. Estaré rodeado de japoneses y de latinos. Iré a África el año que viene, iré a Europa, hermano. Los 5 continentes saben quién es el profeta Dionis de la Rosa y qué Dios está haciendo con él. Por eso que quieren silenciarme, como hicieron con el doctor Fran Suárez, como hicieron con el que creó el carro que corre con agua, hermano, como hicieron con Nikola Tesla, como hicieron con hombres, hermano, que descubrieron cosas más allá de este plano. Si eso fue con ellos, que descubrieron cosas materiales y que afectaba los intereses económicos de empresas mundiales, ¿cuánto más no van a hacer con un profeta que no está tocando a la Coca-Cola, no está tocando a la Pepsi, no está tocando, hermano, a ninguna compañía, sino a la élite, los que gobiernan el mundo y se encargan de dar las agendas a gobiernos y a papas para que rijan el modus operandi de la tierra, del mundo? Ellos imponen modas a los artistas. Ellos imponen, hermano, tendencias a los actores. Ellos ponen políticos, ellos ponen presidente y también lo quitan. Ellos, hermano, contra esa élite es que Dios me ha permitido enfrentarme.
No es de que contra la Coca-Cola, no es de que contra que si yo quién, hermano. Contra la medicina. Fran Suárez se enfrentó contra la medicina. Nicolás Tesla, hermano, contra los empudios de la ciencia. Cancerbero y Michael Jackson contra las industrias musicales. Yo voy contra algo que está más para arriba de todo eso. Contra la élite que rige el método operandi del mundo. Ellos eligen, hermano, qué van a ver en la televisión la humanidad, metiendo el sodomismo, el inclusivismo. Y antes de que todo eso suceda, ya había un profeta que le estaba diciendo, con fecha, con dirección, Dios me mostró que el año que viene, así, señores, porque nadie va a tener excusa. Entonces, hermano, a mí me quieren mandar a silenciar, a mí me quieren mandar a dar para abajo, porque lo que Dios ha estado haciendo conmigo es algo único, hermano, en mi asignación. Dios me dio una asignación única y yo no la voy a detener, y yo no la voy a parar, y yo no la voy a dejar caer, y yo no la voy a detener porque no tengo miedo. Le dije, hermano, que iba a usar algo que tengo mucho que no usaba, que lo usé la última vez que lo usé, hermano. Yo era nuevo en el ministerio, y es que como profeta de Dios, ese unicornio le declaré un juicio que se te va a cumplir, mi hermano, y sabrás que soy profeta de Jehová. Sabrás que soy profeta de Jehová cuando tus huesos comiencen a hacer metástasis, para que sepas que Dios es real, para que sepas que Dios es real, para que sepas que el Señor es real, porque tú has sacrificado hasta gente de tu familia, mandaste a darme para abajo, pero se te olvidó que los profetas no morimos cuando Acab quiere ni Jezabel, sino cuando el tiempo de Dios llega sobre nosotros para arrebatarnos. Los Elías de este tiempo no perecemos por mano de hombre. Repito otra vez, a este que me hizo la amenaza de Bolivia, te invito a que te ponga al frente, mi niño, para ver si es mentira o si es verdad que Dios me usa. Yo te invito, al frente puedes pasar, porque el miedo y yo nos encontramos y él salió corriendo. Los pastores fueron testigos, hermano. Me dijeron, no vayas. Segundo día de campaña, no vayas. Pueden ir a terminar lo que comenzaron, me dijo un amigo. Le dije, yo voy a ir, mi niño, porque no se dormirá el que me guarda. Dios me dijo, ve, que no se te van a poder pegar. Gracias a Miguel, a mi amigo Miguel, gracias a su hermano también, a su familia, que también estuvieron ahí al pendiente de mí. Los bendigo, les mando un abrazo, gracias al pastor, a todos los sugieres que oraron por mí y que clamaron para que el Señor me guardara y me cuidara. Yo sabía, hermano, desde antes que el pastor y los que estaban ahí vieran eso. Ya yo lo había visto, hermano, porque Dios me lo habló audible, me dijo, están aquí y vienen a matarte. Y otros están haciendo rituales ahí escondidos, allá atrás. Pero en esa cruzada se convirtieron brujos. Se convirtieron, hermanos, sodomitas. ¿Usted sabe a qué me refiero, hermano? Homosexuales, usted sabe. Se convirtieron sodomistas, se convirtieron brujos. Católicos a rajatabla, hermano. Soltaron el rosario por una Biblia. Soltaron el rosario, hermano, por Cristo real. Cambiaron a María, hermano, por Yahweh de los ejércitos. Entonces, a este brujo no le convino esto, hermano, porque fue un avivamiento que llevamos. ¿Cuánta gente soltó la brujería? Hermano, Dios me usaba terrible. Mira, Dios me está mostrando que tienes un altar en tu casa. Así, así, así. Por eso estás enferma. Le abriste una puerta a Satanás. Sí, es cierto. Hermano, los niveles no se improvisan. Cuando yo veo una gente que se hace llamar profeta, hermano, y no sabe lo que está cara a cara con la muerte. Yo he estado muchas veces, hermano, pero esta quiero sentir contársela al público porque fue reciente. Usted, como ya habrá visto al principio, se dio cuenta, hermano, qué lugar es ese ya, hermano, que está rodeado de brujos, de satanistas, y tienen ellos, hermano, a su servicio agentes del crimen organizado. Agentes del crimen organizado. Dios después me dijo, ellos querían quitarte la vida y si no lo lograban, ellos querían secuestrarte para sacrificarte en una de esas montañas, para ofrecerte en una de esas. Oiga lo que me reveló Dios, hermano. Y me dijo pendiente. Cada vez que yo llegaba al hotel me decía, quédate, no salgas a cenar, no salgas. Porque Dios me decía cuándo salir y cuándo no salir en Catemaco. Porque Dios me decía, te están esperando. No salgas, quédate aquí. No por miedo, señores, sino que yo soy obediente. Tampoco tú no puedes tentar al Señor tu Dios. Pero ya esta gente vio, hermano, cómo no pudieron acercarse al profeta, porque Dios me guardó. Su ángel estaba ahí. Su ángel estaba ahí, hermano. Su ángel estaba ahí. Había un personaje conmigo que no los dejó acercarse. Nada más me miraban de lejos y intentaban y se cruzaban. Se pusieron en posición, en puntos ciegos, hermano. En una se fue detrás de la tarima con la pistola. El pastor lo vieron los que estaban ahí. Yo tengo testigos, señores. Para ver, hermano, para hacer así con la mano y darme. Pero no pudieron.
Le mando este mensaje a los brujos, a los satanistas, a los ateos, a los incrédulos y a la élite que sueñan con mi cabeza como Elías. Vengan por ella. Ustedes la quieren. Vengan por ella y vamos a ver si el Dios de Elías es mudo. Vengan por ella y vamos a ver si el Dios de Elías es mudo. Yo no me defiendo con espada ni con ejército. Es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios es quien me defiende. Su Espíritu Santo que no me ha dejado, que nunca me ha abandonado. Y hasta el sol de hoy me ha defendido. ¿Sabe por qué estos malhechores no pudieron hacerme nada? Porque el Espíritu de Dios estuvo custodiándome. Yo estaba rodeado de ángeles. No pudieron acercárseme porque el Señor peleó y batalló por mí. Así que dejo este testimonio aquí, juntamente con una profecía que le acabo de dar a este brujo que mandó a hacer todo esto, para que entienda que se metió con el profeta equivocado. No porque yo tomaré represalias carnales, no. Yo soy cristiano, nunca te haría daño de mí. Al contrario, te perdono y deseo que el Señor te cambie y toque tu corazón y te arrepientas a Cristo. Pero como profeta, eso soy yo como siervo. Ahora, como profeta te voy a enseñar a no jugar con el pueblo de Dios. Como profeta te voy a enseñar que el Dios al que yo le sirvo tiene más poder que el hueserío ese que tienes en esa montaña. Te voy a enseñar que con Dios nadie se mete. Sabrá que habló profeta cuando tus huesos comiencen a hacer metástasis y comienzas a ser carcomido por un cáncer y te seques en una cama putrefacto, para que entiendas que con los profetas de Dios no se puede jugar. Jehová es real y a él no se le puede hacer mueca. Por algo no yo, sino la gente me apodó el profeta de América. He viajado casi América entera. Me faltan varios países para andar este continente entero. Y cada país que hemos ido, hemos visto la gloria de Dios de una manera sorprendente y sobrenatural. Sabrás que con Dios no se puede jugar. Estás a tiempo, arrepiéntete, porque será la única manera en la cual Dios pueda tener misericordia de ti. Y si te arrepientes, ya comenzó a correr el reloj para ti. Ya comenzó a correr el reloj para que sepas que Dios es real. Dios bendiga a cada persona que va a escuchar este video. Démele like al video, por favor. Comparta esto con alguien. Suscríbete a este canal si no estás suscrito y activa la campanita. Voy a invitarte a que le des like también al video, a que me sigas en las redes sociales para oración, como Diony de la Rosa en Facebook, Diony de la Rosa o El Profeta de América en Facebook. Esa es mi página, El Profeta de América o Diony de la Rosa. Amén. Instagram, Profeta Diony de la Rosa. TikTok, Profeta Diony de la Rosa. No te dejes engañar, no pedimos dinero. Mis cuentas están verificadas, no tenemos orfanatos. Si te escriben unas cuentas haciéndose pasar por mí pidiéndote dinero, no soy yo. Son cuentas falsas. Repórtalas y bloquealas. Escríbenos, ahí estaremos orando por ti. Shalom, Ubraja. Me arrancaron la ropa delante de cientos de personas. Estaba rodeado por una multitud que me miraba. Y en ese instante, yo no pensé en la vergüenza, no pensé en el dolor. Pensé que iba a morir y que nadie me iba a salvar. Pero lo que sucedió en los minutos siguientes, lo que ocurrió en ese lugar, delante de todos, eso no tiene explicación humana. Y si estás viendo este video hasta el final, creo que vas a entender por qué todavía hoy, a mis 65 años, lloro cada vez que lo recuerdo. Quédate porque esto apenas comienza. Mi nombre es Robert Arjon. Nací en el norte de la India, en una región que muchos de ustedes probablemente nunca han escuchado nombrar, pero que para mí es el lugar más sagrado del mundo, porque fue allí donde conocí a Jesús, no en una catedral, no, en una iglesia grande. Fue en una choza de barro, con un hombre anciano que sostenía una Biblia tan gastada que las tapas ya no existían, y que me dijo, con una voz que temblaba de emoción: este libro es el mapa del cielo. Tenía 19 años, no era cristiano, venía de una familia que seguía tradiciones muy antiguas, que practicaba rituales que habían pasado de generación en generación por siglos. Mi padre era un hombre respetado en la aldea, mi madre era... Yo era el hijo mayor, y se esperaba que algún día tomara el lugar de mi padre en los rituales de la comunidad, pero algo había dentro de mí que nunca encontró descanso en todo aquello. Hay una inquietud que algunos hombres cargan desde que nacen, un hambre que ninguna tradición
logra saciar. Una pregunta que se repite en los momentos de silencio y que ningún maestro, ningún ritual, ninguna danza sagrada logra responder. Yo tenía esa inquietud y durante años traté de ahogarla con el trabajo, con la obediencia, con la rutina, hasta que conocí al anciano con la Biblia sin tapas. No voy a contarles toda mi historia de conversión en este testimonio, porque eso sería otro video. Pero lo que sí necesitan saber es esto. Cuando entregué mi vida a Jesucristo, algo se rompió dentro de mí y algo nuevo nació en el mismo instante, como si una puerta que había estado sellada durante décadas finalmente se abriera de golpe. La paz que entró en ese momento era diferente a todo lo que yo había sentido antes, y ese fue el problema. La paz que encontré era tan real, tan tangible, tan transformadora, que yo no podía guardarla para mí solo. Empecé a hablar de Jesús con mis vecinos, primero con timidez, casi en susurros, porque sabía que en mi región eso no era bienvenido, pero la fe verdadera no sabe susurrar por mucho tiempo. Pasaron los años, me casé con Priya, una mujer de fe inquebrantable, que se convirtió junto a mí, y que fue, desde el primer día, mi compañera en el ministerio. Tuvimos 3 hijos, y en nuestra propia casa, con las sillas dispuestas en círculo y una vela encendida en el centro, comenzó a formarse lo que yo llamo simplemente mi comunidad. No era una iglesia oficial, no teníamos un templo, ni un nombre pintado en la fachada, ni una junta directiva. Era solo un grupo de personas hambrientas de Dios, que se reunían en mi sala los domingos por la tarde para leer la palabra, orar y cantar. Al principio éramos 7, después 12, después 22. Recuerdo el nombre de cada uno de ellos. Recuerdo sus rostros en aquellas noches de domingo, cuando la sala de mi casa se llenaba de ese calor particular que solo existe cuando las personas se reúnen, genuinamente, en el nombre de algo mayor que ellas mismas. Recuerdo a Kavita, la costurera que venía con sus hijos después de trabajar 12 horas seguidas y que nunca llegó a una reunión sin traer algo, aunque fuera solo un puñado de arroz hervido, para compartir. Recuerdo a Saresh, el hombre que durante los primeros 6 meses se sentó siempre en la última silla, cerca de la puerta, como alguien que todavía no decidía si quedarse o irse, y que un domingo, sin anuncio, sin drama, simplemente cerró los ojos durante la oración, y cuando los abrió, tenía las mejillas mojadas. Nunca más se sentó cerca de la puerta. Recuerdo a los niños que corrían entre las piernas de los adultos durante el tiempo de adoración. Recuerdo el olor a incienso que a veces entraba por la ventana desde la casa del vecino y que se mezclaba con el olor a té que Priya siempre preparaba para todos. Recuerdo las discusiones que teníamos sobre versículos difíciles, las preguntas que nadie había podido responderles en sus vidas anteriores, las historias que la gente comenzaba a contar cuando sentía que finalmente había un lugar donde era seguro contarlas. Esos momentos eran mi vida. Esa pequeña comunidad era mi misión, y yo la cuidaba con todo lo que tenía. Y ese crecimiento, que para mí era simplemente la gracia de Dios obrando, para otros en la aldea era una amenaza. Había que entender el contexto. En la región donde yo vivía, el cristianismo no era simplemente una religión diferente. Era visto por ciertos grupos como una invasión cultural, como una traición a la identidad del pueblo. Había quienes decían que los pastores como yo éramos agentes de potencias extranjeras, que veníamos a destruir las familias, a corromper a los jóvenes, a borrar la historia de la comunidad. En los meses que precedieron a ese martes de octubre, las señales habían estado allí. Solo que yo, como hacemos todos cuando no queremos ver lo que se aproxima, las leí de manera conveniente. El carnicero del mercado, que había sido mi amigo durante años, empezó a saludarme con un movimiento de cabeza apenas perceptible, donde antes extendía la mano para estrechar la mía. El tendero de la esquina cerró su puerta cuando me vio acercarme una tarde,
como si hubiera olvidado algo urgente adentro. Un hombre que vivía 3 calles más allá, cuya esposa había empezado a venir a nuestras reuniones, vino a mi puerta un día y me dijo, con esa frialdad de quien habla sin querer revelar cuánto sabe a pastor, hay conversaciones que no te convienen escuchar, pero hay cosas que sí te conviene entender. No dijo más ni yo. En lugar de preguntarle qué quería decir, le agradecí su visita y cerré la puerta. Eso fue 3 semanas antes del martes. Prilla me preguntó en varias ocasiones si yo sentía que estábamos en peligro, y yo le decía que sí que lo sentía, que había tensión, pero que Dios nos protegería, y lo creía. Lo creía con la misma convicción con que uno cree en el sol, no porque lo comprenda completamente, sino porque lo ha visto salir cada mañana de su vida. Pero la fe no es un escudo invisible que deflecta todas las consecuencias del mundo real. Y en el fondo de mí, en esa zona silenciosa donde uno sabe cosas que no quiere saber todavía, yo intuía que algo se estaba formando, como esas nubes, que en el horizonte siguen siendo pequeñas y lejanas, pero que cualquier campesino experimentado reconoce en esas no van a pasar de largo. Lo que no sabía era qué forma tomaría. Yo sabía que había tensión, lo sentía en los mercados, en los silencios, en las miradas que se evitaban cuando yo pasaba. Pero la manera en que los seres humanos manejamos el peligro que se acerca lentamente es volvernos expertos en ignorarlo. Yo oraba, yo predicaba, yo cuidaba de mis ovejas y me decía a mí mismo que el Señor me protegería. Eso fue 15 años atrás. Yo tenía 50 años. Era un martes en el mes de octubre. Recuerdo el calor, recuerdo el polvo del camino. Recuerdo el olor a tierra seca y a especias que venía del mercado, que quedaba a 3 cuadras de mi casa. Recuerdo también, y no sé por qué lo recuerdo, el sonido de una radio que alguien tenía encendida en una ventana y de la que salía música, que yo no reconocí, pero que era alegre y rápida y completamente ajena a lo que estaba a punto de ocurrir. Había ido a comprar algunas cosas para la semana. Era una mañana normal, el sol estaba alto, el mercado estaba lleno, y yo caminaba sin ningún presentimiento especial. Ese es el detalle más aterrador de todo lo que viene después. No hubo advertencia. La normalidad fue el escenario perfecto para el horror. Hay algo que quiero que entiendan antes de que les cuente lo que pasó. Los momentos que cambian una vida para siempre casi nunca se anuncian. No llegan con música dramática ni con una voz que te diga, prepárate, esto es importante. Llegan vestidos de martes ordinario. Llegan mientras revisas frutas en un mercado y piensas en lo que vas a cocinar para la cena. Llegan cuando estás desprevenido, y eso es parte del horror, pero también, lo entendí después, parte del milagro, porque si yo hubiera sabido lo que venía, habría intentado evitarlo por mis propios medios, y entonces no habría visto lo que Dios era capaz de hacer cuando un hombre no tiene nada más que ofrecerle. Estaba revisando algunas frutas en un puesto cuando escuché el primer grito. No era un grito de sorpresa ni de alegría. Era el tipo de grito que un animal lanza cuando siente el peligro cerca. Un sonido primitivo, profundo, que corta el aire de una manera diferente a cualquier otro ruido. Y cuando levanté la vista, vi que un grupo de hombres venía hacia mí. Eran 10, tal vez 12, algunos los reconocí, otros nunca los había visto. Llevaban en el rostro esa expresión que no tiene nombre, pero que todos los que han sido perseguidos reconocen de inmediato. Una mezcla de convicción y crueldad que hace que los hombres crean que la violencia que están a punto de ejercer es justicia. No tuve tiempo de correr, pero la verdad es que tampoco corrí. Y eso me ha costado procesarlo durante años. En el momento exacto en que los vi acercarse, hubo una fracción de segundo en que mi cuerpo se paralizó, sí, pero también hubo algo más. Hubo una decisión, tan rápida que casi no fue consciente.
de no huir, como si algo dentro de mí supiera que correr no era el camino, como si algo me dijera que lo que tenía que ocurrir, ocurriría de todas formas, y que la única variable que yo controlaba era con qué postura lo enfrentaría. Me tomaron por los brazos antes de que yo pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Alguien me golpeó en la espalda. Alguien más me agarró del cuello. Escuché voces que gritaban cosas sobre mi fe, sobre mi comunidad, sobre lo que yo representaba para ellos. Las palabras eran violentas. Las palabras eran llenas de odio, pero en ese momento lo que más recuerdo no son las palabras. Es el sonido de mis propios pies siendo arrastrados por el suelo de tierra, mientras yo intentaba mantenerme de pie y no podía. Recuerdo haber pensado en Priyan. Recuerdo que lo primero que pasó por mi mente no fue un versículo bíblico, ni una oración. Fiu, su cara. Y la cara de mis hijos. Why la pregunta. Absurda en ese contexto, pero completamente humana. Alguien les va a avisar. Van a saber qué pasó. Y esa imagen, la imagen de Preya esperándome en casa sin que yo llegara, fue la que más me dolió en todo el camino que recorrí arrastrado hasta la plaza. Me llevaron a la plaza central de la aldea. Para los que no conocen este tipo de comunidades, la plaza central no es solo un espacio físico, es el corazón simbólico del pueblo. Es el lugar donde se celebran los festivales, donde los ancianos se reúnen a deliberar, donde los niños juegan. Cuando algo ocurre en la plaza, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo recuerda. Llevarme allí no era un accidente, era un mensaje. Querían que todos lo vieran. La gente se empezó a congregar. Algunos habían sido convocados deliberadamente, creo. Otros simplemente se acercaron por la curiosidad que genera cualquier escena de violencia pública. Vi rostros que yo conocía. Vi personas que habían comido en mi mesa. Vi madres con niños en brazos que miraban sin entender del todo qué estaba pasando. Vi también rostros de satisfacción, rostros que llevaban tiempo esperando este momento. Uno de los hombres, el que parecía liderar el grupo, comenzó a hablar en voz alta para que todos escucharan. Hablaba sobre los pastores que corrompen a las comunidades, hablaba sobre la traición cultural. Hablaba sobre cómo hombres como yo merecemos ser humillados públicamente para que el pueblo entienda que esas ideas no son bienvenidas. Cada frase que pronunciaba era calculada para resonar en el corazón de las personas que escuchaban. Él no estaba improvisando. Él sabía exactamente qué botones presionar en la psicología colectiva de esa comunidad. Sabía qué palabras encender para avivar los miedos más profundos, los rencores más viejos, las desconfianzas más arraigadas. Era un orador hábil en el uso del odio, y mientras hablaba, yo lo escuchaba desde el suelo, arrodillado, con las manos sujetas por dos hombres a mis lados, y me daba cuenta de algo que en ese momento me resultó casi absurdo de notar, que algunas de las cosas que él decía sobre el impacto que yo había tenido en la comunidad eran, en cierta manera, mi comunidad había crecido, habían cambiado cosas, algunas familias se habían transformado, algunos hombres habían dejado de beber, algunas mujeres habían encontrado una voz que antes no tenían. Y eso, para quien ve el cambio como amenaza, era exactamente el combustible que él necesitaba. Pero lo peor aún no había comenzado. Yo estaba de rodillas en el centro de la plaza. El suelo era de tierra apelmazada y piedras pequeñas que se clavaban en mis rodillas a través de la tela del pantalón. El sol caía vertical sobre mi cabeza. Tenía las manos sujetas por dos hombres que me sostenían por los codos. Y mientras escuchaba al líder hablar, una oración comenzó a formarse en mi interior. No era una oración hermosa, no era articulada ni ordenada, ni llena de versículos bíblicos. Era simplemente en Señor, en Señor, en Señor, en repetido, como un grito que no tenía voz suficiente para salir de mi pecho. Un grito hacia adentro, silencioso para todos, menos para mí, que retumbaba contra las paredes internas de mi alma, como un puño golpeando una puerta que no se abre. Entonces comenzaron a arrancarme la ropa. No de golpe, lo hicieron lentamente.
con intención, porque el objetivo no era lastimarme físicamente. El objetivo era destruirme delante de todos. Era quitarme la dignidad en público, delante de mis vecinos, delante de personas que me conocían, para que el mensaje quedara grabado en la memoria de toda la comunidad. Así le va a quien predica ese evangelio, a quien, y funcionó. En el sentido de que la vergüenza fue real, no la simulé, no la neutralicé con fe. La vergüenza entró en mí como entra el frío, por todos los poros al mismo tiempo, inevitablemente cubriéndolo todo. Y junto con la vergüenza vino el miedo. No el miedo heroico de las películas, donde el protagonista mira a los ojos a sus captores con serena determinación. El miedo real, biológico, visceral, que te llena el estómago de una frialdad pesada y que te hace temblar las manos aunque tú quieras que no tiemblan. Y ouch, cuando siento que tengo que ser honesto. Debo decirles algo que nunca me resulta fácil admitir, y en ese momento yo sentí que Dios no estaba. Lo digo con todo el peso que esas palabras tienen. Yo había dedicado 30 años de mi vida a caminar con Dios. Había renunciado a la herencia de mi familia. Había perdido amigos. Había sufrido el rechazo de mi propio padre, que murió sin reconciliarse conmigo por mi fe. Había pastoreado personas en sus momentos más oscuros y les había dicho con convicción genuina que Dios nunca abandona a sus hijos. Y en ese momento, arrodillado en una plaza, siendo despojado de mi ropa delante de cientos de personas, yo no sentía a Dios. Sentía el sol, sentía el polvo, sentía la vergüenza encendiéndose en mi piel como una fiebre. Sentía el sonido de las risas de algunos en la multitud. Sentía el peso aplastante de cada segundo que pasaba. Y sentía silencio donde debía estar la voz de Dios. Ese silencio es la parte más oscura del testimonio, más oscura que la violencia, más oscura que la vergüenza, porque la violencia viene de afuera y uno puede pelear contra ella, aunque sea con el pensamiento. Pero cuando el silencio viene de adentro, cuando la presencia que siempre había sentido parece haberse retirado, eso es una oscuridad de un tipo diferente, una que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Pensé en Priya. Pensé en mis hijos. Pensé en si alguien les avisaría. Pensé en qué les iban a decir. Pensé, por primera vez en 30 años, en si yo había cometido un error. Al creer, ese pensamiento fue el más aterrador de todos. No el miedo a morir, no el dolor físico, no la vergüenza pública, sino esa duda que se cuela por las grietas que la desesperación abre en el corazón de un hombre. Esa voz pequeña que dice: ¿y si todo lo que creíste fue una ilusión? Y la duda no llegó de manera abstracta. Llegó con argumentos, con recuerdos, con imágenes específicas que el miedo fue alineando como testigos en contra de mi fe. Recuerda cuando oraste por tu padre y murió sin reconciliarse contigo. Recuerda cuando pediste protección para tu comunidad y hoy esa comunidad está aterrorizada. Recuerda todas las veces que prometiste que Dios nunca abandona a sus hijos. Y ahora estás aquí, en el polvo, y donde está el miedo es inteligente. El miedo conoce tu historia. El miedo sabe exactamente dónde apuntar. Los hombres seguían hablando. La multitud seguía mirando. Y yo seguía arrodillado. Y el sol seguía cayendo. Y el silencio de Dios seguía siendo el ruido más ensordecedor de toda la escena. Me habían quitado ya la camisa. Empezaban ahora con el resto de la ropa. Había una mujer anciana en la multitud, de pie cerca de la esquina derecha de la plaza Nola Canosha. Nunca la había visto antes. Llevaba un sari de color oscuro y tenía el rostro cubierto parcialmente por la tela. No gritaba, no aplaudía, solo miraba con una expresión que, en medio de todo ese caos, a mí me pareció diferente a todas las demás. Era una expresión que no era crueldad ni curiosidad. Era algo más parecido a anesperan. No supe en ese momento por qué mi mirada se quedó fija en ella por un instante,
pero lo recordé después. Lo recordé durante años. Había llegado al punto más bajo. No me refiero solo al punto más bajo de ese día. Me refiero al punto más bajo de toda mi vida, de toda mi fe, de toda mi historia. Estaba en el suelo, literalmente. Estaba siendo desnudado. Estaba rodeado de gente que me odiaba, o que estaba demasiado asustada para defenderme. Y el único recurso que yo siempre había tenido, la oración, se sentía como hablarle a una pared. Pensé en el profeta Elías debajo del enebro, pidiendo morir. Pensé en David, en las cuevas. Pensé en Job sentado entre cenizas mientras todo lo que amaba se derrumbaba. Y ese pensamiento no me consoló del todo, pero sí me dio algún nombre para lo que yo estaba viviendo. No era el fin de la fe, era el fondo de la fe. Y los que sobreviven el fondo son los que se quedan con algo que ningún teólogo puede enseñarte desde un podium. Fue en ese preciso momento que dejé de pedir protección. No lo decidí conscientemente, no fue un acto de teología, ni de estrategia espiritual. Simplemente, el grito de Señor, ayúdame, se agotó, y lo que quedó en el silencio de ese agotamiento fue algo diferente. Fue una rendición. No una rendición al miedo ni a los hombres que me rodeaban, sino una rendición a Él. Hágase tu voluntad. Han 4 palabras, las mismas que Jesús oró en Getsemaní, las mismas que millones de creyentes repiten sin entender del todo lo que significan. Pero en ese momento, para mí, esas 4 palabras tenían el peso de toda una vida. Porque en ese contexto, orar, hágase tu voluntad, cuando la voluntad de Dios podría ser que yo muriera allí, que yo terminara ese día destruido delante de toda la aldea. Eso no es fe fácil. Eso es la fe que sangra. Eso es la fe que lo cuesta todo, y que aún así no suelta la mano de Dios. Y fue exactamente en ese instante que todo cambió. No escuché una voz del cielo, no vi un ángel descender entre las nubes, no hubo terremoto ni rayo ni señal visible en el firmamento. Lo que ocurrió fue algo más sutil, más profundo, y por eso mismo más imposible de ignorar. Comenzó con un silencio, no el mismo silencio de antes, el silencio frío y aplastante del abandono. Este era otro tipo de silencio. Era como si alguien hubiera bajado el volumen de todo el mundo al mismo tiempo. Los gritos de los hombres, las voces de la multitud, el bullicio del mercado que llegaba desde lejos, todo pareció disminuir. No, desapareció, pero como que se alejó, como cuando uno mete la cabeza bajo el agua y los sonidos del mundo se vuelven lejanos y distorsionados, y en ese silencio sentí algo en mi pecho. No sé cómo describirlo de una manera que no suene exagerada, porque soy un hombre que ha aprendido a desconfiar de los testimonios que dependen de efectos especiales. Pero lo que sentí fue calor. Un calor que no venía del sol. Un calor que venía de adentro hacia afuera, que empezó en el centro del pecho y se extendió lentamente por todo el cuerpo, como si alguien hubiera encendido algo que llevaba mucho tiempo apagado. Y en ese calor, escuché una palabra, no una voz audible, no un sonido que alguien más pudiera haber escuchado. Era el tipo de comunicación que no pasa por los oídos, sino directamente por el espíritu. Una sola palabra, clara, como la luz del mediodía. Mira, levanté la cabeza. Y lo que vi me detuvo el aliento. La mujer anciana del sari oscuro había dado un paso al frente, solo uno en un paso pequeño, que nadie más parecía haber notado, y de su boca salió algo que yo nunca esperé escuchar en ese lugar. En ese momento, Ann comenzó a orar en voz alta. No era una oración tímida, no era un murmullo, era una declaración. Una mujer anciana sola, en medio de una plaza llena de hombres enojados, levantó la voz y comenzó a invocar el nombre de Dios con una autoridad que hacía que su voz pareciera más grande que su cuerpo. La gente a su alrededor se giró a mirarla. Algunos de los hombres del grupo que me tenía retenido también voltearon, y en ese giro de miradas,
En esa fracción de segundo en que la atención colectiva se redirigió, algo se rompió en la atmósfera de la plaza. No puedo explicarlo de otra manera. Hay momentos en que una atmósfera espiritual es tan tangible como el clima. Tú puedes sentir cuando hay opresión en un lugar, así como puedes sentir cuando hay paz. Y en ese instante, la atmósfera de odio y humillación que había dominado la plaza, desde el momento en que me arrastraron hasta allí, cambió. Fue gradual, como cuando el viento cambia de dirección antes de una tormenta. Un cambio que no ves con los ojos, pero que sientes en la piel. Uno de los hombres que me sostenía soltó mi brazo. Solo un on, y lo hizo sin decir nada, sin que nadie se lo ordenara. Simplemente aflojó la mano y retrocedió medio paso, como si algo lo hubiera empujado suavemente desde adentro. Después soltó el otro, y he pensado en ese momento muchas veces en los 15 años que han pasado desde entonces, en ese hombre que soltó mi brazo. He pensado en lo que habrá sentido, en qué fue lo que ocurrió dentro de él, en esa fracción de segundo. Porque yo no creo que él haya tomado una decisión consciente y racional en ese momento. Yo creo que algo en él fue tocado por la misma presencia que yo sentí en el pecho. Que Dios no solo trabajó en mí esa mañana, que Dios trabajó también en los que estaban alrededor, en maneras que ninguno de nosotros podíamos ver completamente. Y entonces algo completamente inesperado ocurrió entre la multitud. Una persona, no sé quién fue, nunca lo supe. Alguien entre las decenas y decenas de personas que estaban observando comenzó a llorar. No un llanto silencioso, un llanto real, audible, el tipo de llanto que no se puede contener, porque viene de un lugar que la voluntad no controla. Y ese llanto, ese sonido extraño en medio de tanto odio, se contagió, no de manera inmediata, no todos, pero varios. Vi caras que momentos antes mostraban indiferencia o crueldad, y que ahora mostraban algo diferente. Confusión, desasosiego, como si de repente no supieran bien por qué estaban allí, como si una niebla que los había envuelto sin que ellos lo supieran estuviera levantándose despacio. El líder del grupo comenzó a gritar más fuerte, tratando de recuperar el control de la situación. Pero cuando un hombre grita más fuerte porque la situación se le está escapando, ese grito ya no tiene la misma autoridad que tenía antes. Ya suena pánico. Y entonces ocurrió lo que yo considero el milagro central de todo este testimonio. La anciana se acercó a mí y caminó por la plaza con una calma que no tenía explicación. Nadie la detuvo, a nadie le gritó, nadie le bloqueó el camino. Era como si hubiera un espacio invisible alrededor de ella que los hombres no se atrevían a cruzar. Llegó hasta donde yo estaba arrodillado. Se quitó el chal de los hombros y lo puso sobre mí. Un gesto simple, un pedazo de tela sobre los hombros de un hombre arrodillado. Pero el efecto que tuvo sobre la multitud fue el de una roca cayendo en un estanque. Ondas que se expandieron en todas las direcciones al mismo tiempo. Algunos empezaron a retirarse. No corrían, caminando, con esa manera particular de alejarse de alguien que tiene quien siente que ha hecho algo de lo que no puede estar orgulloso. El líder siguió hablando por un momento, pero sus palabras ya no encontraban tierra fértil. Ya nadie lo miraba con la misma convicción de antes. En menos de 10 minutos, la plaza quedó casi vacía. Me quedé arrodillado en el suelo, cubierto por el chal de una mujer anciana a quien nunca había visto, en el centro de una plaza que acababa de vaciarse de una manera que ningún argumento humano podría explicar completamente. Y la mujer se quedó de pie junto a mí, sin decir nada, con la mano puesta en mi hombro. Yo lloraba. No sé desde cuándo había empezado. No me había dado cuenta. Pero lloraba con esa clase de llanto que limpia, que vacía, que deja a un hombre completamente abierto delante de Dios, sin máscaras, sin palabras preparadas. Solo yo, y él, y el polvo de una plaza bajo el sol de octubre. Después de un rato,
Encontré las palabras para preguntarle quién era ella. La anciana sonrió. Era una sonrisa que tenía algo de extraño, algo que incluso hoy, cuando lo recuerdo, me provoca un escalofrío suave. Me dijo que vivía en una aldea a varias horas de allí, que había pasado por allí esa mañana de camino a visitar a una familiar, que había escuchado los gritos y se había acercado. Le pregunté si era cristiana. Me miró por un momento antes de responder, y lo que me dijo fue: esto hace 50 años. Un hombre oró por mí en una plaza. Hoy era mi turno. No supe qué quiso decir con exactitud. No quise preguntar más. Hay respuestas que no necesitan ser completadas para ser entendidas. Nunca volví a verla. Esa noche, cuando llegué a mi casa, y Priya me vio entrar por la puerta, cubierto de polvo, con el chal de una desconocida sobre los hombros, ella no hizo preguntas. Me abrazó. Y ese abrazo fue el segundo milagro del día, porque hay personas cuya presencia es como una promesa cumplida, cuya manera de sostenerte dice más que cualquier sermón. Priya fue siempre eso para mí, y esa noche, más que nunca, mis hijos estaban dormidos. Me senté en la pequeña silla que tengo junto a la ventana de mi habitación, la misma silla donde acostumbro a leer la Biblia cada madrugada, y abrí las páginas al azar. No busqué un versículo específico, simplemente dejé que la Biblia se abriera donde quería abrirse. Cayó en el Salmo 22. No sé si alguno de ustedes conoce ese salmo. Empieza con las palabras más oscuras que cualquier creyente puede pronunciar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las mismas palabras que Jesús dijo desde la cruz. Yo leí ese primer versículo y algo en mi interior se quebró de una manera diferente a cómo se había quebrado en la plaza. No fue un quebramiento de desesperación, fue un quebramiento de reconocimiento, como cuando ves tu propio rostro reflejado en un espejo que no esperabas encontrar, como cuando alguien describe exactamente lo que sentiste y tú pensabas que nadie más podía haberlo sentido de esa manera. Porque ese salmo no termina en el abandono, empieza ahí. Empieza en el fondo del pozo, en el punto más bajo, en la noche más oscura paro continua. Y en el versículo 24 dice algo, que esa noche me atravesó como una lanza de luz, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, él lo oyó. Eso fue lo que entendí esa noche. No que Dios hubiera ignorado mi situación, no que se hubiera dormido o distraído, o que simplemente decidiera intervenir en el último segundo por razones que yo no entendía, sino que Él había estado allí todo el tiempo, presente en el silencio, presente en el calor que sentí en el pecho, presente en los pasos de una anciana que cruzó una plaza cuando todos los demás retrocedieron. Dios no trabaja siempre con truenos y relámpagos. A veces trabaja con el chal de una mujer anciana, a veces trabaja con el llanto de alguien en una multitud, a veces trabaja con una mano suelta que afloja el brazo de un hombre en el momento exacto en que necesitaba ser soltado. Y eso, entenderlo, procesar eso, llevó tiempo, años. En realidad, porque el trauma también es real, la vergüenza también es real. Los meses que siguieron después de ese día en la plaza estuvieron marcados por noches de insomnio, por pesadillas, por momentos en que, al cerrar los ojos, volvía a estar arrodillado en el suelo y sentía de nuevo el pánico. Hubo mañanas en que no quería levantarme. Hubo semanas en que la oración me costó más que cualquier otra cosa que yo haya hecho en mi vida, porque el acto de orar me devolvía al momento en que oré, y el cielo parecía vacío. Nadie me dijo que la fe protege a los creyentes del trauma psicológico, y si alguien te lo dice, te está mintiendo. Pero lo que sí hizo la fe fue darle al trauma un marco de sentido. Esa diferencia es crucial. El dolor seguía siendo dolor, pero ya no era un dolor absurdo, sin dirección, sin propósito. Era el tipo de dolor que,
Cuando lo miras desde el otro lado del tiempo, ves que te formó de maneras que la comodidad nunca podría, que te enseñó sobre la presencia de Dios en el silencio, con una profundidad que ningún libro de teología me había podido dar, que me hizo un pastor diferente, no más perfecto, sino más honesto, más capaz de sentarme junto al dolor ajeno, sin querer arreglarlo demasiado rápido. Mi comunidad continuó. No nos detuvimos. Ansí algo, lo que ocurrió en la plaza, nos acercó, porque las personas que estaban en mi comunidad ese día, cuando se enteraron de lo que había pasado, no se alejaron por miedo. Al contrario, muchos de ellos vinieron a mi casa esa misma semana con comida, con abrazos, con oraciones, y varios de los que vinieron a consolarme en esa semana son hoy líderes en sus propias comunidades, en distintas partes de la India. El miedo no nos detuvo. El miedo nos reveló quiénes éramos. Y a mí personalmente, lo que ese día me enseñó sobre la presencia de Dios ha transformado completamente la manera en que pastoreo, la manera en que oro, la manera en que acompaño a personas que están en su propia plaza, en su propio momento de vergüenza pública o de silencio divino. Cuando alguien viene a mí y me dice: Pastor Robert, estoy orando y no escucho a Dios, yo ya no le doy una respuesta rápida, ni un versículo de consuelo fácil. Me siento con esa persona y le cuento esta historia. Le cuento que el silencio de Dios no significa ausencia de Dios, aunque hay momentos en que Él trabaja en dimensiones que nuestros sentidos espirituales todavía no están calibrados para percibir. Que la fe, que funciona solo cuando Dios responde rápido, no es todavía la fe madura. La fe madura es la que ora: hágase tu voluntad, aunque esa voluntad pueda doler. Eso lo aprendí arrodillado en el polvo de una plaza, con el sol de octubre quemándome la cabeza y la vergüenza encendiéndome la piel. Y no lo cambiaría por nada. Hay algo más que necesito contarles antes de terminar, algo que tardé años en comprender del todo. 3 meses después de lo que ocurrió en la plaza, uno de los hombres que había estado en ese grupo, uno de los que me habían arrastrado hasta allí, vino a tocar a la puerta de mi casa. Vino solo sin avisar. Era un martes por la tarde. Me lo encontré parado en el umbral con las manos entrelazadas delante de él, en esa postura que tienen los hombres cuando cargan con algo demasiado pesado para sus espaldas y ya no saben cómo seguir cargándolo. Me dijo que no podía dormir, que desde ese día en la plaza algo dentro de él estaba diferente, que había visto muchas escenas de violencia antes, que había participado en otras como esa, pero que algo en ese día en particular lo había perseguido de una manera que no era normal, que había visto el llanto de la gente en la plaza y que no podía sacarse ese llanto de la mente, que había soñado con la anciana del chal. Me pidió que le hablara de mi fe. Me quedé en silencio por un momento, porque los seres humanos somos complicados, y hay una diferencia enorme entre la fe que uno predica desde el púlpito y la fe que uno tiene que ejercer cuando la persona frente a ti es alguien que te lastimó. Pero lo hice. Le abrí la puerta. Le ofrecí tién y le hablé de Jesús. Ese hombre se convirtió. Tardó varios meses más de búsqueda, de preguntas, de dudas, de ir y venir, pero se convirtió y durante años fue parte de nuestra pequeña comunidad. Y cada vez que él contaba su historia, siempre decía la misma cosa, aunque lo que lo quebró no fue un argumento teológico, que lo quebró fue ver a un hombre arrodillado en el polvo sin defensa humana posible, cubierto por el chal de una anciana, llorando con una paz que no tenía explicación. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Yo siempre lo supe de memoria. Ese día lo entendí con el cuerpo. Hoy tengo 65 años. Cuando me miro al espejo por las mañanas, veo a un hombre viejo con arrugas y canas, y las manos un poco rígidas por la artritis. Veo a un hombre que ha vivido cosas que muchos no creerían si se las contara. Veo a un hombre que ha enterrado amigos, que ha acompañado a moribundos, que ha sostenido la mano de personas
en sus momentos más oscuros, que ha visto niños convertirse en adultos y adultos convertirse en ancianos, dentro de la misma pequeña comunidad que empezó con 7 personas en una sala con sillas en círculo. Pero también veo a un hombre que estuvo arrodillado en una plaza un martes de octubre, con el sol quemando su espalda y el silencio de Dios como el peso más grande que jamás había cargado, y que en ese momento pronunció 4 palabras que cambiaron todo. Hágase tu voluntad. Ese hombre no murió ese día. Ese hombre fue cubierto, no con una armadura brillante, no con un milagro espectacular que todo el mundo vio claramente y que nadie pudiera negar. Fue cubierto con el chal de una anciana que no conocía y que nunca volvió a ver. Fue cubierto por el llanto de desconocidos en una multitud. Fue cubierto por la mano de un hombre que se soltó en el momento exacto. Así es como Dios trabaja muchas veces. No como lo esperamos, no como lo pedimos, no con el tipo de rescate que haríamos nosotros si tuviéramos el poder, sino con el tipo de rescate que solo Él puede diseñar, preciso, personal, imposiblemente ajustado a la necesidad exacta del momento. Y lo que aprendí en esa plaza sobre la naturaleza de Dios es algo que no cambiaría por nada en el mundo. Aprendí que Él no se escandaliza de nuestra duda, que el Dios que sostuvo a David en las cuevas, al profeta Elías bajo el enebro, a Job entre las cenizas, a Jesús mismo en la cruz, ese Dios conoce el fondo del pozo mejor que nosotros, no lo mira desde arriba con distancia, lo habita junto a nosotros. Y desde allí, desde el fondo, es que Él obra de maneras que solo se entienden cuando ya pasaron. La comprensión llega después, la presencia llega antes. Eso es lo que ese día me enseñó, que Él estaba allí antes de que yo lo sintiera, que Él ya había preparado a esa anciana, ya había movido su corazón, ya había trazado el camino de sus pasos hasta esa plaza en ese momento preciso, mucho antes de que yo comenzara a orar, mucho antes de que yo levantara la vista y la viera. La fe que yo tenía antes de ese martes de octubre era real, pero era una fe que necesitaba sentir a Dios para confiar en Dios. Era una fe que dependía de las respuestas para mantenerse firme. Lo que nació en mí después de ese día fue diferente. Una fe que podía sostenerse incluso en el silencio. Una fe que sabía que el silencio de Dios no es vacío, es profundidad. Si estás viendo este video y estás pasando por tu propia plaza, si estás arrodillado en el polvo de alguna circunstancia que no elegiste, si estás cargando una vergüenza que no mereces, o un silencio de Dios que no entiendes, quiero que sepas algo que yo aprendí de la manera más difícil posible. En el silencio de Dios no es su ausencia, a veces es su presencia más densa, más intensa, más cercana. A veces es la preparación para el momento exacto en que Él va a mover todo de una manera que tú no ves venir. A veces el silencio es lo que Él usa para enseñarte a rendirte de verdad, no de manera religiosa, no de manera teórica, sino en el hueso, en el polvo, con el sol encima y sin salida visible. Rinde esa carga. No te estoy pidiendo que finjas que no duele. No te estoy pidiendo que pongas una sonrisa cristiana sobre un dolor real. Te estoy pidiendo que hagas lo que yo hice en ese momento en la plaza, cuando ya no me quedaban palabras, al simplemente decirle a Él, en el idioma que te salga, con las palabras que tengas, o sin palabras, hágase tu voluntad, y espera. Porque Él escucha, Él no escondió su rostro del afligido, no lo hizo conmigo, no lo hará contigo. Si este testimonio llegó a ti hoy, creo que hay alguien que está orando por ti en este momento, aunque tú no lo sepas. Creo que estás viendo esto porque tu corazón necesitaba escuchar exactamente esto, aunque el silencio no es el final de la historia. Que hay una anciana con un chal que puede aparecer en tu plaza en el momento menos esperado. Escríbeme en los comentarios desde qué país estás viendo este testimonio. Cuéntame si estás en tu plaza ahora mismo. Cuéntame si Dios te habló a través de esta historia.
Cada testimonio importa, cada nombre importa. Cada plaza tiene un final diferente y yo quiero escuchar el tuyo. Y si todavía no conoces a Jesús, si estás viendo esto desde la curiosidad o el escepticismo o el dolor de alguien que no sabe en qué creer, te invito a hacer solo una cosa, solo una An. Esta noche, cuando estés solo, dile en sí eres real. Muéstrame. Eso es todo. Esa fue mi oración cuando tenía 19 años, junto a un anciano con una Biblia sin tapas. Y él responderá la tuya también. Que Dios los bendiga. Gracias por quedarse hasta el final. Wow, Dios. Pueblo de Dios, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ver los videos. Gracias por compartir. Paz del Señor esté siempre, siempre con ustedes, en el nombre de Jesús. Amado, esto que hemos visto es algo realmente poderoso. Comparta los videos, dele me gusta, suscríbase, comente, por favor. ¿Por qué no? Deje su super gracia también si Dios ha hablado a tu vida. Bendiciones.